Muy buenas tardes para nuestra directora Erlinda Villarreal del curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Mi nombre es Daniel Parra. Voy a presentar esta ponencia en la que quiero establecer a través de este video el cierre de las actividades correspondientes al curso que hemos llevado a cabo en este semestre en la materia de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Yo soy estudiante de Comunicación Social del CEA Tunja. Estoy cursando último semestre de nuestro programa de Comunicación Social. Doy inicio a esta ponencia citando al doctor en Sociología Juan Jesús Morales Martín en su libro intitulado Pensamiento Social Español sobre América Latina, el cual nos indica que la sociología tiene como objetivo principal acercar al público académico y generar la rica y diversa tradición de ideas, autores, escuelas que han pasado por América Latina y que también han influido en el propio desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas y cómo estos impactaron igualmente en los ámbitos académico, cultural y político. Voy a comenzar hablando acerca de los ítems que nos propone la guía en los que debemos describir algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta con respecto a América Latina. Vamos a hablar de desarrollo y es que los problemas de desarrollo económico, social y político han sido, sin duda alguna, por su propia naturaleza, la sustancia alimental de la historia y de la institucionalización de la sociología en América Latina. Más en concreto, una característica clave de la sociología del desarrollo ha radicado en su tensión permanente entre democracia y crecimiento económico. Si hablamos de subdesarrollo, tendríamos que decir que una nación o región subdesarrollada sería la que no cuenta con cierta cantidad de riqueza, servicios o capacidades productivas. El subdesarrollo es un problema mundial que se le ha atribuido a multitud de factores, pero sin acuerdo sobre si son o no influyentes, tiene que ver con la raza o si pueden considerarse como genéricos o específicos como la religión o si han sido, por supuesto, también creados por otras naciones, en el caso de los colonialismos, o si por el contrario serían algo propio de las poblaciones subdesarrolladas como la culpabilización de los otros. Si hablamos de sociedad tradicional, la sociedad en América Latina tiene que ver con una sociedad tradicional en el campo de la sociología y es una sociedad que se basa en las reglas y costumbres fijadas en el pasado y que por lo tanto tiene un gran respeto por la tradición y las formas de comportarse que ésta dicta. Si hablamos también de la sociedad moderna, es una sociedad que ya ha atravesado la fase inestable del proceso de modernización y ha logrado un nivel general de organización y desarrollo que le confiere cierta estabilidad desde la cual sigue evolucionando con mucha más seguridad. Y aunque los organismos tales como la Organización Internacional del Trabajo, conocida por sus siglas como OIT, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, han estudiado la evolución de la pobreza y la desigualdad en la región, su enfoque analítico no les ha permitido de ninguna manera formular estas tendencias sistemáticamente desde la perspectiva de las clases sociales. El concepto de clase social, dado su origen marxista y la consiguiente connotación de nociones tales como conflicto, privilegio y explotación, pues suelen excluirse de las publicaciones oficiales de dichas organizaciones. Continuando con los conceptos que nos pide la guía, vamos a hablar de capitalismo y dependencia. Los planteamientos de los teóricos de la dependencia fueron radicalmente opuestos a los de los ideólogos del llamado desarrollismo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, quienes proponían como vía para superar el atraso o el subdesarrollo, seguir los senderos del desarrollo capitalista de los Estados Unidos y Europa. Su principal esfuerzo estuvo dirigido hacia la construcción de categorías analítico-explicativas que permiten identificar las particularidades del desarrollo del moderno capitalista latinoamericano y con ello ubicar las causas objetivas de su crisis para proponer soluciones estratégicas ajustadas a la realidad. Si hablamos del tema de centro-periferia, la dualidad centro-periferia hace referencia a una división de ciertos sistemas económicos y políticos que identifica a la escuela económica desarrollista o estructuralista, así como la teoría de la dependencia y el realismo periférico. El pensamiento latinoamericano pasa, en primer lugar, por asumir que la dialogía ha de ser un principio epistémico que vincule las realidades de lo global y las particularidades de lo transsocial. El eurocentrismo o etnocentrismo. El etnocentrismo como creencia en la superioridad de los valores propios y a la vez como conjunto de características, formas y modos de validez universales parece ser una constante histórica
El eurocentrismo, desde nuestra perspectiva, es una forma particular de etnocentrismo que tiene como particularidad la hegemonía política, militar y epistémica que opera no solo en el marco geográfico europeo, sino a nivel mundial. Continuando con esta descripción de esos conceptos de América Latina, vamos a hablar de pobreza y riqueza. Se trata de la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos en el Informe sobre Desarrollo Humano del año 2019, generado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como PNUD, divulgado en diciembre. El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región, correspondiente al 37%, según indicó este informe, y viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, que es equivalente a un 13%. A nivel regional, el 68.5% de los trabajadores rurales tiene empleo informal frente a un 47% de trabajadores urbanos. En las zonas rurales de América Latina y del Caribe viven más de 123 millones de personas, de las cuales 50 millones trabajan, con lo cual el empleo rural sostiene a 1 de cada 5 personas que trabajan en la región. La pobreza en la región es un fenómeno predominante rural. Las tasas de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales son 2 y 3 veces mayores que en las zonas urbanas respectivamente. En el tema de colonial y colonial, se trata de una reflexión sobre las herencias coloniales, pero ya no del Imperio Británico en los siglos XIX y XX, sino del Imperio Español en América Latina durante los siglos XVI y al XX. Hablamos pues de unas herencias de larga duración que se inscriben sobre el cuerpo social de este continente en el siglo XVI con una conquista de América y que perduran, aunque transformándose hasta el día de hoy, enquistadas en aquello que la teoría social contemporánea conoce como la modernidad. Otro de los conceptos que queremos estudiar en esta ponencia es la brecha del conocimiento y la brecha tecnológica. Y es que tenemos que decir que en América Latina y el Caribe han habido avances en cuanto a la infraestructura básica de las TIC en las empresas, pero estos avances son insuficientes y han sido desiguales en los diferentes tipos de empresas según el tamaño y el sector de la actividad, especialmente en las empresas de menor tamaño, y en los sectores industriales tradicionales es escasa la utilización de aplicaciones más sofisticadas que puedan contribuir efectivamente al aumento de la productividad. A través de este video también quiero compartir con ustedes el tema de las corrientes del pensamiento sociológico latinoamericano a través de la presentación de las diferentes teorías. Arrancamos por la teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL. Esta escuela estructuralista fue encabezada por el economista argentino Raúl Prebisch desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL. Posteriormente se incorporan figuras como Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Zónquel y José Medina Chavarría, Juan Noyola, Octavio Rodríguez, Fernando Fasingberg y Gerd Rosenthal, José Antonio Campo, entre otros muchos. Los postulados teóricos de esta teoría estructuralista son, primero, el desarrollismo económico, estructuralismo, que cuestiona la teoría clásica del comercio internacional apoyada en el principio de las ventajas comparativas para destacar el fenómeno del deterioro de los términos de intercambio y las transferencias de valor entre países. La industrialización de materias primas, por ejemplo, trigo, soya, madera, petróleo, entre otras, da valor agregado a los bienes exportables y sustituye importaciones, como es el tema de la industrialización por sustitución de importaciones, mejorando así los términos de intercambio y disminuyendo la brecha entre países. También tenemos que hablar de las influencias del estructuralismo, y es que esta escuela estructuralista fue encabezada por el economista argentino Raúl Prebisch desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde se incorporan finalmente figuras como Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Zónquel, José Medina Chavarría, Juan Noyola, Octavio Rodríguez, Fernando Fasingberg y también Gerd Rosenthal. José Antonio Campo también está allí, entre otros. Hablemos también del contexto de la teoría estructuralista, y es que luego de la Segunda Guerra Mundial y siguiendo la teoría del desarrollo clásica, que sostenía que los países iban avanzando a través de fases cada vez más evolucionadas de desarrollo económico, pues las Naciones Unidas crearon una serie de comisiones económicas para impulsar el desarrollo de los países no desarrollados. Una de estas comisiones fue la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Teología de la liberación, y es otra de las teorías que tenemos que tener en cuenta dentro del pensamiento sociológico latinoamericano.
Es una teoría concebida por los autores Camilo Torres Restrepo, el educador y el ex pastor presbiteriano no brasileño Rubén Alves, y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, cuyos primeros trabajos sobre el tema datan respectivamente de los años 1968 y 1969. Dentro de los postulados más importantes están la opción por los pobres, la salvación cristiana, no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica como signos visibles de la dignidad del hombre. También la espiritualidad de la liberación que exige hombres nuevos y mujeres nuevas en el hombre nuevo de Jesús. Y la liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. Como último concepto estaría el método de estudio teológico, que es la reflexión a partir de la práctica de la fe viva, comunicada, confesada y celebrada dentro de la práctica de la liberación. Hablemos del contexto. La teología de la liberación encuentra sus raíces en movimientos, prácticas pastorales y pensamientos teológicos provenientes tanto de vertientes protestantes como de vertientes católicas desarrolladas en la primera mitad del siglo XX. Otra de las teorías que tenemos que contemplar dentro de las principales corrientes del pensamiento sociológico latinoamericano es la teoría de la dependencia, con influencias fuertes de Cardoso y Faleto, Rui Mauro Marini o Gunther Frank del año 1979. Hay una influencia muy importante y es que hay que hablar de la crisis de la década de 1930, que fue uno de los contextos determinantes para que la tesis de la teoría de la dependencia fuera la que debería asumir el papel principal de regular el mercado. Dentro de los postulados más importantes encontramos la existencia de relaciones desiguales de poder en donde la subordinación no solo está en la dimensión económica, sino también en el plano político y cultural. Determinan las relaciones comerciales y el desarrollo ampliado de la dependencia. Las naciones pobres del sur proveen a las naciones ricas de sus recursos naturales, su mano de obra barata y un destino ideal para la tecnología obsoleta, situaciones en las cuales estas últimas naciones no podrían mantener el nivel de vida al que están acostumbrados. Y por último hay que hablar de las naciones ricas que buscan perpetuar el estado de dependencia por múltiples razones y por motivos por demás obvios. Esta influencia no se limita a lo económico, sino que va más allá, llegando a lo político, mediático, educativo, cultural, deportivo y prácticamente cualquier aspecto que sea necesario para el desarrollo humano. La teoría del desarrollo y subdesarrollo, cuyos autores son Raúl Prebisch, Albert O. Hirschman y también José Antonio Ocampo y Gustavo Ranis. En esta teoría, el contexto podría ser que después de la Segunda Guerra Mundial se pone en marcha una política de crecimiento de la economía y transformación de la misma. El concepto de desarrollo involucra cambios cualitativos, además de cuantitativos, y se trata no solamente de un proceso de acumulación de capital, de mayor productividad del trabajo y de progreso tecnológico, sino también de una estructura productiva. En el subdesarrollo, lo característico de sus estructuras productivas es la desarticulación y extroversión, rasgos que se conservan y reproducen desde el pasado colonial de los países periféricos, y los sistemas son homogéneos, mientras que los de la periferia son heterogéneos, según Rodríguez en su publicación del año 1980. Hablemos ahora de los postulados teóricos de esta teoría del desarrollo y subdesarrollo. El desarrollo económico no constituye un fin en sí mismo, su consecución es un prerequisito del progreso social, pero no lo garantiza. El desarrollo económico genera desigualdad y concentra la riqueza, tanto social como de manera regional. La teoría también del goteo, y es decir, la idea de que el crecimiento económico redundará tarde o temprano en progreso social, se ha revelado como falsa, tal como lo evidencian diversas experiencias históricas. Pasamos ahora a la teoría de la revolución, con unos postulados teóricos muy interesantes, pero hablemos primero sobre quiénes fueron sus autores. Carlos Marx Engels, la Revolución Mexicana iniciada en 1910, que también desató parte de esta teoría, la boliviana de abril del año 1952 y la cubana triunfante a comienzos de 1959, así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Hablemos de su contexto. La sensibilidad antirrevolucionaria que legó el ciclo de la represión militar en todo el subcontinente latinoamericano redujo bruscamente el interés de los transformadores radicales. Esto no se explica solo por la radicalidad de la represión, sino también por las dificultades internas de las estrategias revolucionarias de la época.
¿Cuáles son los postulados de esta teoría de la revolución? El desarrollismo económico estructuralismo cuestiona la teoría clásica del comercio internacional, apoyada en el principio de las ventajas comparativas para destacar el fenómeno del deterioro de los términos de intercambio y las transferencias de valor entre países. Segundo, la industrialización de materias primas, por ejemplo, el trigo, la soya, la madera, el petróleo, entre otras, da valor agregado a los bienes exportables y sustituye importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones, como ya lo hemos visto anteriormente, mejorando así los términos de intercambio y disminuyendo la brecha entre países. Se consolidaron también campañas de alfabetización, las exportaciones, las dotaciones de tierras para campesinos pobres y la renovación del sistema político. También dio pie a una reforma agraria y a la nacionalización de empresas extranjeras. Teoría de la decolonialidad de poder. Sus autores, Walter Mignolo de Duque, Fernando Coronil, en Michigan, Nelson Maldonado Torres y Ramón Grofo Gell en Berkeley o Arturo Escobar en Chapel Hill. Catherine Walsh en Ecuador y Edgardo Lander en Venezuela, José Carlos Mariátegui y Rodolfo Koch. Hablemos de los postulados de esta teoría de la decolonialidad de poder. Se reconoce que la estructura del poder fue e incluso continúa siendo organizada en y alrededor del eje colonial. Los elevados objetivos de la decolonialidad, tanto en su función analítica como programática, son expresados sucintamente por Quijano. Reconocer que la instrumentalización de la razón por la matriz colonial del poder produjo paradigmas de conocimiento distorsionados y echó a perder las promesas liberadoras de la modernidad, y por este reconocimiento darse cuenta de la destrucción de la colonialidad global del poder. Una teoría más sería la de la subalternidad. Autores: Florencia Mahlon, Gayan Prakash y Frederick Cooper. Hablemos de las influencias de esta teoría de los estudios subalternos. Fue formulada en Inglaterra a finales de la década del 70 por intelectuales indios interesados en repensar la experiencia postcolonial de su país desde nuevas perspectivas teóricas y metodológicas. Algunos de los postulados son: la noción de subalternidad surge para dar cuenta de la condición subjetiva de subordinación en el contexto de la dominación capitalista. Sin embargo, Marx nunca usó la palabra subalterno, mientras que Engels, Lenin y Trotsky, para poner ejemplos representativos, la utilizaron con frecuencia en su sentido convencional, referido a la subordinación derivada de una estratificación jerárquica, principalmente en relación con los oficiales del ejército y eventualmente con los funcionarios en la administración pública. Finalmente quiero presentar la teoría de los estudios culturales. Sus autores: Alicia Ríos, Daniel Matos y Beatriz Sarlo. Sus influencias: el término estudios culturales hizo su primera aparición en el año 1964 en el discurso de Richard Hogarth en la inauguración del Center for Contemporary Cultural Studies de Birmingham. De hecho, los estudios culturales nacieron como disciplina en Inglaterra en la década de los años 60 de este siglo XX, de la mano con historiadores próximos a la denominada Nueva Izquierda. Hablemos ahora de sus postulados, y es que los estudios culturales reconocen la capacidad de los sujetos sociales de manifestar diferentes prácticas simbólicas situadas en un determinado contexto histórico. En América Latina fue la experiencia de lo popular la protagonista de la emergencia de los estudios culturales. Por este motivo, el objeto preferencial de estudio de esta perspectiva se concentra en el espacio de lo popular, de las prácticas de la vida cotidiana fuertemente relacionadas con las relaciones de poder y connotación política. Así cerramos este capítulo que tiene que ver con las teorías que estamos estudiando y hemos estudiado a lo largo del curso. Hemos hablado sobre las principales corrientes del pensamiento sociológico latinoamericano. Continuando con el desarrollo de esta ponencia, quisiera participar a través de este video con ustedes respondiendo las preguntas orientadoras que nos formula la directora del curso y que, nos invitan a hacer una reflexión. La primera pregunta es: ¿cuáles son los nuevos escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana con relación a la explicación de las realidades propias de la región y cuál es la responsabilidad que tiene en la comprensión de las complejidades de nuestras sociedades? Respecto a esto hay que decir que, apreciando el papel que juega la sociología tradicional y teniendo en cuenta que ha sido la base para la construcción de identidades culturales, considero que en la actualidad se vislumbran nuevos escenarios para esbozar lo que llamamos sociología latinoamericana, y para mí están en las nuevas generaciones de pensadores e intelectuales que se desarrollan diariamente en las aulas.
La sociología en América Latina se debate entre una necesaria renovación en las formas de pensamiento, pero también de pensadores. Renovación teórica que no supone un tirar por la borda todo el conocimiento acumulado y que debe servir para fortalecer la capacidad de juicio, el sentido de la historia y la acción propedéutica. Ahora bien, la responsabilidad que tiene la sociología en nuestra sociedad es básicamente la de responder a los cambios de paradigmas, dejando de lado el pensamiento empobrecido por el hecho de que ésta sea una parte del planeta que no pertenece a culturas distintas, también aprovechando la riqueza histórica que poseen los países latinoamericanos, pero que a veces nos negamos a replicar con el propósito y la falta de ilusión de seguir e imitar culturas europeas que niegan nuestra idiosincrasia y modos de vida. La segunda pregunta orientadora es, ¿cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con la emergencia de nuevas formas teóricas de entender el poder y la política, y cuál es la relación con la emergencia de los nuevos movimientos sociales? Teniendo en cuenta que la forma que adopta el pensamiento occidental es binaria, es decir, que se encuentra constituida por dos categorías exclusivas y excluyentes por pares antagónicos, por polos opuestos, se hace indispensable repensar las posiciones conceptuales y actitudinales de los habitantes que conforman una región, esto con el propósito de analizar las potencialidades que permitan un verdadero avance que involucre fines comunes. El pensamiento decolonial es impulsado desde América Latina por el tríptico reconocido como modernidad, colonialidad, decolonialidad. La génesis de su análisis parte del siguiente problema de investigación. ¿Cuáles son las potencialidades que se están abriendo en el continente en el conocimiento, la política y la cultura a partir del replanteo del enfoque eurocéntrico? El núcleo relacionado con modernidad-colonialidad constituye un entramado teórico-político que ha permitido problemizar la temática de la construcción del conocimiento en la modernidad y proponer la configuración desde Latinoamérica de otro conocimiento, un pensamiento postcolonial. Esta coyuntura, lo primero que tiene que señalar es que no se busca desconocer lo desarrollado por el pensamiento europeo, sino repensar esas categorías. La visión de la modernidad implica colonialidad y el pensamiento siempre debe ser explicado tanto en términos históricos como espaciales. Al hacer esto, las diferentes críticas que históricamente se han manifestado de diversos modos toman formas, otras de organización del espacio político y cultural, incluyendo las formas hegemónicas en su interior. La última de las preguntas entregada por nuestra directora dice: ¿cómo profundizar en el conocimiento de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades? El mundo moderno y el intercambio de culturas ha modificado y alterado lo que conocemos como propio, generando brechas culturales e históricas relevantes para el conocimiento del desarrollo cultural, social, político y económico de Latinoamérica. Destaco las ciencias sociales, ya que gracias a ellas tenemos la oportunidad de conocer a profundidad las transformaciones que ha sufrido el continente, pero de igual manera reconozco que éstas atraviesan por una crisis de identidad o confianza epistemológica. Sin duda alguna considero que el profundizar el conocimiento para tener un pensamiento crítico y propio de las nuevas categorías teóricas solo se puede dar indagando y conociendo los diferentes postulados de los autores que en su momento tuvieron la oportunidad de construir conocimiento a través de las experiencias. Esto me permite considerar que debemos apropiarnos de conceptos tradicionales, conocerlos e interpretarlos y con base en ello construir y reconstruir identidad cultural, más allegados a lo que se puede vislumbrar como realidad, dejando un poco de lado las teorías, las especulaciones, los intereses personales y particulares y dándonos la oportunidad de construir un pensamiento crítico. Muchas gracias a la directora del curso, Erlinda Villarreal, quien ha guiado este proceso de aprendizaje, y bueno, agradecerle también porque todo lo aprendido durante este curso pues nos va a permitir en el ejercicio profesional tener mucho más claro el panorama sobre el contexto social en el cual nos vamos a desenvolver como profesionales. A mis compañeros, muchas gracias, tengan un buen resto de día.